vamos a iniciar lo que es la sesión de presentaciones y conferencias del Congreso, de la segunda jornada de Expo Learning Virtual, con una presentación pues muy novedosa. Contamos para ello, quiero que se sume con nosotros, en este caso, Paolo D'Arbitrio. Perfecto. Genial. ¿Qué decir de Paolo? Bueno, ha participado ya en varias ediciones de Expo Learning, es un apasionado de la formación online, es considerado como uno de los pioneros de la gamificación. Actualmente pues, ocupa el cargo de manager de recursos digitales en la editorial Altamar. Nos compartirá, sobre todo en esta presentación que lleva por título El futuro de lo que no vimos. Así lo que decíamos, vamos a empezar con una presentación muy sugerente que esperamos que nos remueva a todos. Nos compartirá pues en esta sesión una dinámica en la que, pues bueno, hará un repaso a los contenidos y sobre todo los acontecimientos en la última década para avanzar un pronóstico de lo que nos viene en los próximos años. Ya hemos apuntado algunas tendencias, José, abriendo el Congreso, pues en esta línea, qué es lo que ha funcionado haciendo este recorrido por aquellas tecnologías que sí se han demostrado como válidas y han funcionado, y aquellas pues que han sido, vamos a decir, fuegos artificiales, ¿no? Que prometían mucho en su momento, fueron presentadas como lo más de lo más, y luego cuando han bajado y se han tenido que llevar a una implementación real, pues no llegaron a afianzarse ni a extraer todo su potencial. Así que sin más dilación, Pablo, te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Perfecto. Estupendo. Bueno, ante todo, yo sintiéndolo muchísimo, voy a tener que empezar con una disculpa. Y es que en una gran ilusión estuve montando todo un sistema para que pudierais votar de manera interactiva en tiempo real y que aquí en paralelo fueran apareciendo un poquito pues, lo que eran vuestras aportaciones. Y en toda sinceridad, pues no he llegado a tiempo a completar toda esta fase final de votación, aunque hay herramientas que me lo podrían haber permitido. He querido pecar de hacérmelo demasiado casero, demasiado mío, y bueno, pues voy a hacer una ponencia un poco más lineal, un poco más en la línea de lo que estamos acostumbrados, menos novedosa, espero no aburriros demasiado. Lo que sí que es cierto es que tenemos muchísimo que tratar, muchísimos temas que ver, y el tiempo es poco. Entonces, no voy a profundizar muchísimo en aquellas en las que tengáis especial interés pues, en recibir más información, pues a través de lo que es el equipo de iFall. Podemos organizar, digamos, otras soluciones para acabar de llenar esas dudas que os puedan surgir, esas inquietudes, acabar de colmarlas con respuestas en todo lo que sea posible, perdonad. Voy a empezar diciendo que yo no soy un académico. Esto es algo que he dicho repetidas veces. No tengo la suerte de estar pues, en una universidad pudiendo investigar de manera sistemática todo lo que se está haciendo en el mercado o en la producción de e-learning. Sin embargo, como profesional me dedico a ello y entonces tengo interés en informarme en todo lo que estamos haciendo, no solo nosotros, sino todos nuestros competidores, y me gusta ir además un poquito más allá, ¿no? Me gusta mirar qué es lo que los usuarios están demandando. Poco por esto, ya hace años hicimos una primera sesión en la que intentábamos evaluar las tecnologías emergentes y sobre todo ver qué es lo que se estaba cumpliendo, qué es lo que tenía cierto recorrido y qué es lo que no, qué es lo que se estaba afianzando. ¿Por qué tiene importancia esto? Esto tiene importancia porque de los que nos estáis escuchando, todos aquellos que seáis, digamos, facilitadores de formación, lo tendréis que tener en cuenta a la hora de escoger qué camino queréis seguir. Pero en el caso de los productores, casi diría que más, porque como tenéis ese paso previo del desarrollo, pues tendríais que empezar ya mismo, si no lo habéis hecho, a apuntaros cuáles son las tendencias de lo que está utilizando más la gente. Vamos a repasar principalmente 6 temas. Bueno, de hecho son 7, pero uno lo he juntado. Tenemos por un lado lo que es la realidad virtual con la realidad aumentada. Miraremos también lo que es el aprendizaje social y las herramientas colaborativas, cómo va el tema este que tanto se nos vendió hace unos años. Hablaremos del microlearning, que ya se habló de él ayer, y repasaremos también un tema que a mí me gusta recalcar,
pese a que me hace daño tratar, porque lo tratamos muy mal, que es el de la adopción de estándares en nuestra industria. Finalizaré con un poco un repaso muy rápido de lo que son los Learning Analytics y el uso que se está haciendo de ellos. Y finalmente, uno de los temas que hasta no hace mucho era algo así como estaba en boca de todos, y ahora todos tienen con la boca pequeñita, que es lo de la gamificación, pese a que cuando sale bien es un gran éxito. Y vaya, pues voy a empezar ya a entrar directamente sobre el tema de la realidad virtual, que si no, no me da tiempo. Respecto a la realidad virtual, deciros que parece que tenemos un nicho. Tenemos un nicho muy cerrado, muy estancado en lo que son estos entornos virtuales en 3 dimensiones. Se están haciendo cosas chulas. Cada vez hay más proyectos en los que se está integrando pues, entornos... ya no me sale el adjetivo. Bueno, entornos creados con ordenador en procesos de formación. Este mismo que os estoy mostrando en pantalla es uno que lanzó hace muy poquitos días A Plus ITV a través de su blog. Lo promocionaban, lo han hecho con una empresa que se llama Remle, creo. Y como veis, pues es un simulador. Ese es el nicho en el que parece que está funcionando el tema de la realidad virtual. Funciona a nivel de laboratorios, funciona a nivel de simulaciones de procesos, pero parece que no podamos salir un poquito de ahí. Y además es que el problema que tenemos, el inconveniente que tenemos es que competimos con una industria que mueve mucho más dinero que nosotros, que es la industria del videojuego, en la cual, pues fijaros que seguramente habrán hecho un gran esfuerzo, les ha quedado un proyecto muy chulo, pero si lo comparamos con lo que son los gráficos que están utilizando ahora mismo en los videojuegos, pues nos quedamos bastante cortos. Y eso que sigue costándonos bastante como inversión el montar un entorno virtual. Bueno, señores, la realidad virtual no pasa necesariamente por gráficos hiperrealistas. Y de hecho, en una de estas capturas de pantalla, veis que hay un mundo fantástico. La realidad virtual pasa por generar unos entornos que puedan ser más o menos inmersivos y entonces que a partir de ahí nosotros generemos experiencias, es decir, la formación, lo importante de la formación a través de la realidad virtual no tiene por qué ser necesariamente hacer una simulación exacta. Desde mi opinión, yo creo que lo que está pidiendo la gente es más aventura, más experiencia, más probar. La simulación en realidad virtual, y de aquí os pueden ayudar mucho los amigos de Brara, que tienen una... aunque hablaré de ellos un poquito más tarde con el tema de la realidad aumentada, tienen más experiencia que yo. Os dirán que las simulaciones tienen la gran ventaja de poder experimentar, entre comillas, sin riesgo, pero no son el único espacio en el que se puede hablar de realidad virtual. Y entonces yo os recomiendo que veáis los entornos artificiales como un espacio de trabajo y un espacio de formación, más allá de lo que es exclusivamente pues, un entorno 3D que simule la realidad. Una cosa importante, ¿qué es lo que no está funcionando, de lo que yo he visto, qué es lo que no está funcionando en la realidad, en el uso de realidad virtual en proyectos formativos? Pues no está funcionando utilizarlo como un sustituto de la clase. Por ejemplo, hay un mundo virtual que mucha gente conocerá, se llama Minecraft. Es un entorno que la gente lo asocia exclusivamente al concepto de juego. Se está utilizando cada vez más en educación primaria y secundaria. No entiendo por qué no ha subido todavía a niveles superiores, pero lo que os quiero explicar, y además también haré referencia a otro entorno que es Second Life, que también tiene mucha más trayectoria, como sabéis, y también se han hecho ahí experiencias incluso de ferias virtuales. ¿Qué es lo que no acaba de aceptar bien el usuario? ¿Qué es lo que reclama a cambio? Bueno, pues lo que no acaba de funcionar es que se utilice como un mero sustituto del no puedo estar ahí. Es decir, como os decía, os indicaba hace unos minutos, lo que piden es que se les ponga a prueba, que se les ponga un pequeño reto a superar en ese mundo virtual en el que, como decíamos hace un rato con el caso de los laboratorios, no hay riesgo. Si me equivoco, pues pierdo la partida, pero no me va a pasar mucho más. Entonces, por ahí es por donde los proyectos de formación están teniendo más éxitos. ¿Qué es lo que sí está teniendo éxito? Como os decía, pues plantear retos o incluso auténticas aventuras gráficas. He mencionado Minecraft no por casualidad.
han sacado un proyecto que se llama el Education Edition, y en esta versión, es una versión donde los que asumen el rol de profesorado pueden controlar un poquito ese mundo. Hay un proyecto estupendísimo del que no he conseguido prepararos una imagen, pero si alguien lo quiere, pues basta con que me lo pida por correo electrónico a través de Cristina o de Josep y os lo haré llegar. Un proyecto estupendísimo por el cual el alumnado tiene que salvar a un mundo. Y para salvarlo, no es como en antiguos juegos, en los juegos que veíamos hace 15, 20 años, en los que tenías pues, una batería de preguntas de una materia. No, tienes que efectivamente resolver problemas de física, de química, de matemáticas, pero no resolverlos como un ejercicio, sino como parte del juego. Por ejemplo, esta palanca no se abrirá si no creas primero una poción en la mesa de pociones. Y esa poción tiene que tener una serie de características, porque si no, está programado de tal manera que la palanca no se abre. Y así continuando. Y tienen que ir resolviendo esta serie de retos sucesivos hasta que consiguen salvar al mundo pues, de un mago maléfico. Esto, además, lo retomaré después, porque tiene que ver con el concepto de gamificación. Pero lo que quiero que os quede claro es que la realidad virtual, entendida solo como un espacio en el que voy a sustituir el hecho de no poder estar presente, en primera persona tengo que ir con mi avatar virtual, parece que no acaba de enganchar. Puede enganchar 10, 15, 20 minutos, pero luego a partir de ahí, si no hay aventura, si no hay reto, el proyecto acaba decayendo. Vamos a pasar entonces al concepto de la realidad aumentada. La realidad aumentada, como bien sabéis, lo que nos permite es incorporar esos elementos digitales en nuestro entorno presencial. ¿Por qué, si es una tecnología que hace ya bastantes años que funciona, hace ya 5 años hice una charla presencial en la que expliqué cómo en 10 minutos, si disponías del modelo virtual, evidentemente, en 10 minutos, poco más, con un par de programas de freeware, además, podías montar un marcador de realidad aumentada con el cual podías pues, generar modelos para utilizar luego en tu aula presencial. Esa charla estaba pensada para esto. Sin embargo, no acaba de arrancar. Y no acaba de arrancar, me ha costado mucho entenderlo, no acaba de arrancar desde mi perspectiva porque la gente que está desarrollando, las empresas que están desarrollando las aplicaciones y el software, las que están desarrollando el hardware, van un poquito por separado. Y entonces, el choque viene porque cuando haces un proyecto con realidad aumentada en el que tienes que tener en cuenta que hay pues, churricientos modelos de dispositivo en el mercado, acaba convirtiéndose en una especie de pesadilla del esto no funciona. Y no es que no funcione, es que funcionaba perfectamente en el laboratorio donde se ha estado utilizando, donde se ha estado desarrollando, pero en realidad no funciona en todos los dispositivos y menos aún en los dispositivos de consumo que son un poquito más de bajo coste. ¿Qué es lo que sí está funcionando por contra? Pues mirad, está funcionando. Por un lado, hay una cosa que creo que hay que destacar. En presencial se ha desarrollado incluso una nueva línea de negocio, para que veáis hasta qué punto está funcionando. Esa línea de negocio es la del desarrollo de una experiencia con realidad aumentada acompañada del alquiler del equipamiento para poderlo utilizar. Es decir, ese equipo completo, esa experiencia completa llave en mano, parece que está teniendo éxito entre lo que son los centros de formación, aunque de momento insisto en la parte más presencial, porque claro, este modelo no se puede aplicar al modelo del e-learning. Entonces, ¿qué es lo que podría funcionar en formación a distancia? Pues yo creo que funcionarían las apps. Es decir, el problema que tenemos cuando hablamos de dispositivos que son múltiples, que son de múltiples marcas y potencias, etc. El problema que nos encontramos es que cada uno es de su padre y de su madre. Y entonces para los desarrolladores, y los que seáis aquí, los que me escucháis y las que seáis desarrolladores y desarrolladoras, sabéis que el gran problema que tenemos es que luego una cosa que funciona perfectamente en nuestro programa sea compatible con todo. ¿Cuándo se vuelve todo esto compatible? Cuando dejamos de intentar incrustar contenidos extraños en nuestro, scripts y aplicaciones extrañas en nuestro contenido. ¿Cómo podemos solucionar esto? Saliéndonos, desgraciadamente, un poquito de lo que es el LMS.
Si nosotros nos quedamos dentro de un LMS, estaremos siempre pues, intentando incrustar recursos externos dentro de un entorno que además probablemente no habremos generado nosotros. Tenemos mucho problema para empaquetar esto. En cambio, generando una app, lo que haremos es hacer un software que comunique directamente con el hardware de ese dispositivo portátil probablemente, o incluso de un ordenador si está equipado con la cámara, para poder hacer experiencias un poco más de éxito, más exitosas y que no tengan tanta repercusión negativa en el alumnado, en los usuarios, del tipo esto no acaba de funcionar. Pero es que además ya sabéis cómo es esta experiencia. Esta experiencia es muy frustrante, entonces digamos que dilapidan todo el esfuerzo que hay detrás, se puede llegar a dilapidar todo el esfuerzo que hay detrás por un fallo técnico. Pero bueno, a mí debo decir, tristemente, en estos últimos 10 años no me han llegado grandes proyectos de formación a distancia que realmente hayan sido un éxito. Me encantaría, y si conocéis alguno, os estaré muy agradecido de que lo compartáis conmigo pues para la próxima vez poder decir lo contrario, ¿no? La próxima vez que me inviten a una charla. Pero lo que sí que es cierto es que como os decía, hay experiencias muy interesantes, casi todas ellas bastante focalizadas, muy centradas en el tema del STEM, que sabéis que ha estado bastante de moda estos últimos 2 años y parece que desde la formación reglada le están dando un empujón y entonces pues, los productores digamos que para ellos es tendencia a crear contenidos de ciencia, tecnología, matemáticas y ingenierías, perdona. La cuestión, que además sabéis que ahora cada uno le va poniendo más letras y van aumentando, pero lo cierto es que suelen ser paquetes bastante cerrados y es más difícil encontrar proyectos en los que un poquito a partir de un diseño instruccional más personalizado se aplique realmente la realidad aumentada. Ni hablar de la realidad mixta. La realidad mixta en general no me consta ningún éxito, ni siquiera en formación presencial. El único ejemplo que he visto yo de realidad mixta con éxito a día de hoy es, y espero equivocarme, os digo lo mismo que antes, si conocéis alguno, por favor compartidlo y estaré encantadísimo de hacer eco de este éxito vuestro o que conozcáis. Pues es el caso del ocio. No sé si sucede en vuestra ciudad o en vuestro país. Aquí ya se está utilizando, se está generalizando la conversión de los antiguos laser tag, estos que vas con una pistola de luz, pues en laser tag virtuales, donde lo que estáis, como veis en la fotografía, lo que sucede es que el usuario físicamente está en un entorno, pero la experiencia de juego sucede en el entorno virtual. Y como os digo, a día de hoy es el único experimento que conozco, perdón, experimento no, es el único caso de realidad mixta que esté realmente funcionando como proyecto y que tenga éxito. Nos vamos al tema dejamos un poquito la tecnología como tal y nos vamos a proyectos más vinculados, se utiliza tecnología evidentemente, pero nos vamos a proyectos vinculados a la forma en que interactuamos entre nosotros. Respecto al aprendizaje social y a las herramientas colaborativas, aquí ha habido indiscutiblemente un punto de inflexión. Ese punto de inflexión, todo el mundo me dice, es que ha sido el confinamiento. No, no ha sido eso. El punto de inflexión vino antes, vino con la llegada de herramientas ofimáticas que efectivamente te permitían colaborar a tiempo real con otra gente. Es decir, esto es bastante anterior a prepandemia. De hecho, no sé si algunos lo sabréis, pero Microsoft 365, con el que tanto estuvo trabajando, hubo un momento en que llegaron hasta intentar frenarlo para seguir dándole cancha al software instalado, el Office instalado, pero se vieron obligados prácticamente a acelerar el lanzamiento de la versión en nube porque Google les estaba comiendo terreno, no hay más. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque en realidad para mí ese punto de inflexión fue la generalización de la computación en la nube. Cuando tuvimos esa explosión de servicios en línea, que de hecho a día de hoy es prácticamente impensable plantearse un proyecto de software en el que no hayas previsto de antemano
su versión online para que cada cual pueda conectarse desde donde quiera. Pero es que además ahora con el 5G, que ya es una realidad, pues esto se va a multiplicar de manera increíble. ¿Qué es lo que ha aportado la pandemia en cuanto a tendencia? Pues la videoconferencia. La videoconferencia ha tenido esa explosión, ese auge debido a los confinamientos. Pero todo lo demás ya venía y se está utilizando, opino, bastante bien. Hasta el punto que hay toda una línea de industria también que se está especializando en servicios, pero no servicios en la nube entendidos como te guardo tus archivos, no. Servicios como construimos juntos un documento en tiempo real. Esto es la colaboración y esto sí ha llegado y se ha cumplido y además creo que lo estamos utilizando muy bien. No la videoconferencia, ¿eh? La videoconferencia estamos aprendiendo a utilizarla solo ahora. El confinamiento yo creo que ha dejado sencillamente horas de tedioso aburrimiento, como el que debe estar sufriendo más de uno ahora que echarlo tanto, delante de la pantalla. Pero en realidad todo lo demás, pues todo lo que tiene que ver con el aprendizaje social, pues no se ha visto muy beneficiado en ese sentido. Quería comentar una cosa. Quiero destacar que los proyectos de formación online, yo veo muy poca colaboración, pese a que los diseñadores y las diseñadoras instruccionales planteen actividades en grupo, colaborativas, parece que todavía hay cierto escepticismo a la hora de ayudarse unos a otros y en cambio en presencial se hace y mucho. Entonces, yo aquí no tengo una explicación certera, pero me aventuro a opinar que hay un problema cultural de fondo. Como no nos vemos observados cuando estamos ayudando a los demás, parece ser que nos cuesta, estamos frenando un poco esa función propia del colaborar, como es el aprendizaje social. Lo estamos promocionando poco y no estamos ayudando a nuestros compañeros y compañeras a hacer un poco un andamiaje, una consolidación de sus propios contenidos. Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda, que es que a través de las redes sociales se ha montado, ojo que no es broma, un auténtico negocio a través de lo que empezó siendo formar a través de las redes sociales y ahora se han convertido en una especie de canales de entretenimiento, pero que son un auténtico punto de formación, es decir, son un punto de referencia para las nuevas generaciones. A día de hoy no se van a buscar formación. Cuando se preguntan cómo hacer algo, lo más habitual es escuchar, mírate un tutorial en YouTube. Es que esto es así, es decir, para ellos es una fuente fidedigna, lo cual yo digo con la frente arrugada, pero es una fuente de información, ven lo que se está haciendo, aprenden viendo y en muchos casos, como tienen en el móvil, aprenden haciendo, lo cual es bastante interesante. Las personas que os dedicáis al desarrollo de contenidos tendríais que tenerlo muy, muy en cuenta, el hecho de que el videocurso es una realidad y es una metodología consumida de manera muy, muy apreciada por lo que son los usuarios. El siguiente punto del que quiero pasar así, como una exhalación, es el del microlearning. El microlearning se estuvo ya hablando ayer, digamos, todos conocemos los beneficios, de por qué funciona, por qué sí que gusta. Gusta porque, y por qué ya forma parte de nuestro presente. Porque es efectivo, porque es flexible, pero además es que si añadimos lo que nos enseñaron los compañeros de Drillster, que es que nos están ayudando, si lo podemos, digamos, organizar en el tiempo de tal manera el microaprendizaje de que no decaiga ese aprendizaje, podremos ayudar a consolidar, a afianzar esos contenidos y a convertirlos. Vosotros, los compañeros de Drillster, lo llamaron de impacto. A mí, cuando pasé por la facultad de educación, me dijeron que eso era el aprendizaje significativo, ¿no? El que quedaba ahí afianzado y podía, sobre todo, aplicar en nuevos espacios de aprendizaje. Pero bueno, es importante tener en cuenta que esto además nos permite flexibilizar los itinerarios formativos. Y aunque a día de hoy sea poca, me digan lo que me digan, sea poca la inteligencia artificial que está ayudando a generar esos itinerarios formativos de manera automatizada, lo que sí que es cierto es que ya a día de hoy
el tener el contenido en pequeñas cápsulas me permite ofrecer un abanico mucho más amplio de posibilidades de itinerario formativo a lo que son mis usuarios. Me voy corriendo al tema de los estándares porque ya veo que se me está acabando el tiempo casi. Los estándares, yo soy un defensor de los estándares. Como sabéis, los estándares están planteados sobre todo para la intercomunicación y la reusabilidad de los contenidos. Yo quiero, por favor, romper una lanza a favor del uso de estándares y quiero que la gente, perdonadme si soy brusco, deje de engañarse. Utilizar las herramientas de autor para empaquetar paquetes SCORM no es hacer paquetes SCORM. Es una forma solo de enlatarlos. SCORM tiene un potencial que va mucho más allá de sencillamente poderlo utilizar contemporáneamente en una plataforma u otra en función de cómo lo guarde. Tiene que ver con el registro de las interacciones, tiene que ver con la interacción entre contenidos para que funcionen, además de en tu propia plataforma, en cualquier otra plataforma, estas relaciones entre todo lo que es el itinerario formativo, más cuando hemos decidido o hemos sugerido que se tiene que estructurar en microcontenidos. Pues bueno, no quiero extenderme más. Lo que sí quiero decir es que yo vaticiné erróneamente que iba a llegar ya a XAPI y que iba a llegar para sustituir a SCORM y convivir con él, porque SCORM iba a servir para comunicarse bien dentro de la plataforma y registrar ahí lo que es la interacción de los usuarios, pero XAPI nos abría la ventana, el mundo completo, igual que Internet rompió las puertas de las aulas, pues yo dije, XAPI ha venido para quebrar las limitaciones de la plataforma del LMS. No, me equivoqué y aquí en la frente, y creo que el motivo, ahora con los años, a todo lo pasado es más fácil evaluar las cosas, creo que es porque la gente no acaba de entender cómo funciona. Así que os recomiendo a todos los que os dediquéis a la producción, intentad entender qué es esto del XAPI. Sí, es muy libre, pero existen ya especificaciones, como por ejemplo la CMI 5, que te permiten trabajar de manera ordenada y obtener información de múltiples fuentes, mucho más allá de lo que es el LMS. Estoy fuera de tiempo, así que ahora sí que voy a ir a toda pastilla. Lo siento mucho, quedo a vuestra disposición para cuando acabe. Learning Analytics. El Learning Analytics, como sabéis, es algo así como la minería de datos, el Big Data aplicado a la formación. Bueno, ¿se está haciendo? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Para qué? Para tonterías. Perdonad, para tonterías en el sentido de que estamos acumulando muchísimos bits de información acerca de qué es lo que hace un usuario y cómo se comporta. Pero no, o en pocas ocasiones, lo estamos utilizando para lo que es realmente el objetivo de hacer minería de datos, que es, primero, describir qué ha pasado, diagnosticar, intentar predecir cómo mejorarlo para mejorarlo, pero es que esto, a día de hoy, con la tecnología que tenemos, puede ser algo que haga el propio alumnado. El propio alumnado, que estamos diciendo, nos lo decía ayer el experto, perdón, ahora se me ha ido el nombre, Juan Domingo Farnós, nos decía, es que hay que hacer ya cambios metodológicos, hacer una disrupción que vaya más allá del plantearse hacer cosas llamativas. Hay que hacer que sea el alumno quien tome el control de su formación. Pues bueno, gracias a la minería de datos le podemos ayudar a esa persona a que reconduzca, a que en este ciclo que se ve, no veis mi mouse, perdona, en este ciclo que se ve en pantalla, pase del intentar entender qué conocimiento tiene de background y hasta dónde ha llegado para luego, qué es lo que ha retenido, para luego volver a empezar. Es un ciclo que nunca se acaba de aprender. Y entro por fin en el último tema, que es el de la gamificación. Y en la gamificación también tengo que tirarnos, lo digo a todos, yo también me dedico al ámbito de la producción de contenido para formación online. En general, somos muchos los que tenemos que tirarnos las orejas de que la gamificación no es exactamente lo que estamos haciendo. Llevo ya bastantes charlas diciendo que se confunde gamificación con ludificación, que no tiene nada que ver. La ludificación es un juego del calamar sin muertos, es decir, es convertir la parte digamos, de trabajo, utilizar juegos para que quede algo digamos, de aprendizaje a partir de ahí. Pero la gamificación es que no tiene ni siquiera por qué ser jugada, conviene que sea jugada, pero ni siquiera es una necesidad. La gamificación
va de capturar al alumno y hacer que se motive a sí mismo. ¿Cómo? A través de consecución de metas flotantes, volantes, perdonad, a través de ponerse a sí mismo a prueba en retos, a través de conseguir premios, es cierto, pero es que eso es lo de menos, eso es solo lo más visual y parece ser que es con lo máximo con lo que se han quedado algunos de los usuarios, productores que hacen y hacemos e-learning. Debo decir que el caso que presentaron ayer también, el proyecto de Breakout, ese desde mi punto de vista, ese sí es gamificación. Ahí sí que estás utilizando esas estrategias propias del juego para motivar y acrecentar la formación. Y ahí me alegra ir descubriendo que poco a poco hay cada vez más proyectos que lo están implementando como es debido. Y sí, no quiero ser tan negativo, cada vez hay más empresas y más centros de formación que están desarrollando contenido muy bien gamificado. Dicho esto, creo que me he comido absolutamente todo el tiempo. No sé cómo vamos, Cristina. Pues sí, ya estamos fuera de tiempo, pero muy bien, la verdad es que creo que has hecho pues lo que funciona, lo que no funciona, nos has dado ahí unos tips importantes de cuál es ese potencial que además está por descubrir. Y sí que quería trasladar, si te parece, Paolo, importante recordar que el Congreso Virtual no acaba aquí, sino que seguimos en redes, estamos como siempre sabéis muy activos tanto en Twitter con el hashtag Después Learning como en la red profesional de LinkedIn, donde bueno, compartimos con más de 5.000 profesionales todas estas novedades. Entonces, no nos quedamos así aquí, pero sí quería trasladarte una pregunta que nos han recibido. Para responderla, nada, en 30 segundos vamos a hacer como un flash, vamos a hacer un titular, ¿vale? ¿Cuál será, así como experto, qué tendencia de las, tanto José al inicio nos planteaba todas aquellas que ya se vienen trabajando estos años y cuál es su proyección, igualmente todas las que has analizado y nos has presentado de una manera muy concentrada, ¿qué tendencia crees que va a pegar fuerte, ¿no? Que va a ser la más utilizada y que tiene todavía un recorrido para estos próximos años? Pues yo estoy convencido, he dicho que ya es una realidad, y de hecho proyectos que se han pensado aquí, que se han presentado aquí, lo ponen de manifiesto, pero creo que aún tiene mucho recorrido el concepto del microlearning, como decíamos antes. Pero el microlearning no he entendido sencillamente como una pastillita de contenido que tengo así de manera suelta, sino que opino que cada vez más se va a atender al itinerario personalizado. Es decir, a ver cómo lo explico. Estamos muy acostumbrados ya como sociedad a escoger lo que queremos ver. Tenemos usuarios que están viendo series al doble de la velocidad a la que se han grabado para poder ver el doble de capítulos, no hay otra razón, para poder ver el doble de capítulos en el mismo tiempo. Y esto os aseguro que es una realidad. Estamos viendo a gente escuchar podcast en el metro, en el tren, cuando van hacia el trabajo o cuando van hacia el centro de estudios. El microlearning está muy de moda y va a seguir, desde mi perspectiva, estando muy de moda. Pero si es solo un montón de pastillitas sueltas, no nos resultará provechoso. Digamos que habremos visto o habremos oído habremos sido expuestos a muchas experiencias de formación breves que si no están conectadas entre sí, y ahí es donde los centros de formación tienen que intentar hacer un trabajo, opino yo, pues no nos permitirán ir manteniendo y ir incrementando ese aprendizaje. Ahí es donde entra muy fuerte el trabajo de los coordinadores de estudios, que parece que en este mundo nos olvidamos de muchos perfiles que están ahí trabajando. Tenemos por un lado lo que son los diseñadores instruccionales y los desarrolladores, es cierto, pero hay muchos más perfiles profesionales que están directamente vinculados. Y yo creo que este es el gran reto de los coordinadores de estudios, de los jefes de estudios. Conseguir ofrecer una oferta súper variada, pero que a la vez tenga muchos caminos interconectados. Esta es para mí la tendencia que ya está aquí sobre la mesa y que sigue de momento en marcha. Y por favor, los que no estéis utilizando el vídeo, planteároslo ya. Vais con retraso, vais con bastante retraso. Es más,
El vídeo debería integrarse en procesos de gamificación organizados mediante microcápsulas. Así, a lo bruto. Creo que estás silenciada, Cristina. Sí, nos quedamos con ese titular que creo que es esa propuesta, ese tip que como profesionales del sector debemos tener, esa apuesta sobre todo pues, por ese conectar experiencias. Ahora seguiremos el siguiente panel porque el día de hoy viene en ese sentido, ¿no? De ese trabajo colaborativo y de esa importancia de conectar experiencias y de dar una coherencia y un sentido, de ahí la gamificación. Y sobre todo, como muy bien decías, el video learning, que ya es una realidad y debemos saber cómo integrarlo en nuestros proyectos de forma efectiva. Así que ha sido un placer tenerte entre nosotros, Paolo. Como decía, seguimos conectados y seguimos conectando en las redes y vamos a hacer un pequeño receso mientras se incorporan las 3 ponentes del siguiente panel.